Ok, vamos a ver. Ya aquí tengo la transcripción activada. Vamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Esta es la lección número 1 de la semana 8 del curso de tópicos de astronomía y astrofísica. Antes de iniciar, nada más quería, ¿verdad? A manera de recordatorio, ayer mandé el enunciado de la segunda tarea. Esa segunda tarea estaría para entregarse a más tardar el martes después de Semana Santa, es decir, sería el martes 22 a las 23:59. Es sobre, bueno, hay algunos problemas que sí que ya los pueden ir haciendo. Se espera que, por ejemplo, el Jupyter Notebook, el PDF que tienen que entregar de la parte física solar, como hayan estado trabajando, ese, digamos, es como así, el primer problema. Y los últimos dos problemas, bueno, no sé si los últimos dos, pero el último problema, con lo que veamos hoy ya se puede hacer, básicamente. Eso es respecto a la tarea. Respecto a la actividad de aprendizaje, en principio la quería dejar para este domingo, ¿verdad? Dejarla abierta desde ayer hasta el domingo 13 a la medianoche. Sin embargo, me di cuenta porque, ¿verdad? A uno cuando se mete al TEC vegetal, usualmente le aparecen un montón de anuncios ahí, un pop-up en la esquina, y esta vez, poniendo la atención, dice que por una cuestión de un cambio de un generador eléctrico en el DATIC, van a estar fuera de servicio desde el jueves 10 hasta básicamente el lunes. Entonces, lo que voy a hacer, ¿verdad? Fue que extendí la entrega de esa actividad de aprendizaje para el miércoles 16 a medianoche, para que tengan el chance, ¿verdad? Y de todas formas no sientan esa, ¿verdad? Ese corte que va a haber en el servicio del TEC vegetal. Eso sí, ¿verdad? Obviamente no, durante esos días no van a poder realizar la actividad de aprendizaje aunque quisieran, porque no va a funcionar la página. Eso está más que avisado. Ok, me parece que eso es todo. La tercera actividad de aprendizaje que va a tener que ver con los últimos temas, ¿verdad? Que hemos visto, pues la abriré al inicio de la semana después de Semana Santa, es decir, voy a abrir el lunes 21, del lunes 21 de abril al lunes 28, ¿ok? Esa actividad de aprendizaje que van a ser, digamos, la segunda tiene que ver con temas de formación estelar y procesos radiactivos, mientras que ya la última tendría que ver básicamente con el resto de procesos de evolución estelar y, ¿verdad? La clase del jueves, que muy probablemente, si termino hoy esta evolución estelar, tendrá que ver con el sistema solar. Muy bien. Pues bien, ese es el panorama por ahora. Ya el martes, después de Semana Santa, pues empezarán con los temas del curso que corresponden al profesor Lacey. Ok, entonces vamos a... voy a compartir la presentación, porque bueno, la vez pasada habíamos quedado visto, si no mal recuerdo, vamos a ver. Hemos llegado hasta la parte de los caminos de Hayashi Hinei, cuando ya
estrella, ¿verdad? Aparece en la secuencia principal. Entonces, déjenme ver. Esto ya lo hemos visto, temperatura de brillo, coeficientes, profundidad óptica, temperatura de excitación, medio interestelar, las clases espectrales, el criterio de Jeans, modelo Larson, reporte de Shu, clase espectral de objetos estelares jóvenes. Muy bien, entonces ahora luego también vimos la parte de el camino de Hayashi y el camino de Higenyei. Aquí lo vimos, digamos, clasificado por rangos de masa. Y ahora, bueno, hicimos este problema. También vimos la clase espectral de las estrellas. Y luego, dame un momento. Vamos a ver. Vimos todas estas clases, vimos las ramas, vimos la importancia del diagrama HR, cómo se comportaba a lo largo, digamos, hacia dónde crece el radio, hacia dónde crece la masa, hacia dónde crece la luminosidad, la temperatura, el aumento del tiempo de vida. También hicimos el ejercicio práctico de bajar el, ¿cómo se llama? Con esto fue que terminé, ya recordé, de bajar el TopCat y hacer un diagrama HR utilizando el catálogo conjunto del Hipparcos y el Gaia. ¿Okay? Y ahora, bueno, vamos a hablar de cuáles son los procesos que ocurren, ¿verdad?, en secuencia principal dentro de las estrellas. ¿Ok? Entonces, la secuencia principal, que es esa diagonal, ¿verdad?, en el diagrama HR, es la etapa más poblada donde encontramos a la mayor cantidad de estrellas. En un rango temporal puede ir desde los 10 a las 7 años a los 10 a las 11 años. ¿Okay? La transformación de energía se lleva a cabo por medio de la fusión de hidrógeno a helio y principalmente, ¿verdad? Hay otras, pero principalmente vamos a hablar de dos reacciones nucleares que tienen lugar en el núcleo de las estrellas durante la secuencia principal, que son los procesos PP y el proceso CNO. Entonces, el proceso PP es lo que llamamos protón-protón, ¿verdad? Entonces, en el proceso, ¿verdad? Pues esto puede ir de temperaturas de 5 por 10 a la 6 hasta 15 por 10 a la 6 Kelvin. Entonces, básicamente, este proceso, ¿verdad? O también llamado cadena, protón-protón, son más importantes en estrellas de masa parecida al Sol o menor. ¿Ok? En el ciclo protón-protón, lo que ocurre es que 4 protones se fusionan para producir un núcleo de helio, 2 positrones y 2 neutrinos. Este proceso libera una gran cantidad de energía, que es lo que hace que las estrellas pues, brillen. Entonces, esto ocurre en 3 pasos, básicamente. Entonces, en el primer paso, 2 protones se fusionan para formar deuterio. Y vamos a ver si se ve. No lo veo, pero bueno, por ahí estará el proceso del deuterio. ¿Qué es un isótopo del hidrógeno? Esta reacción pues es básicamente muy lenta, pero es esencial para el ciclo protón-protón. En el segundo paso, un núcleo de deuterio se fusiona con un protón para formar helio 3, que sería esto de acá, helio 3, que es un isótopo del helio. Y en el último paso, dos núcleos de helio 3, este y este, ¿ok? Se fusionan para formar helio 4, 2 protones y 2 neutrinos, básicamente.
¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que la energía liberada en el ciclo protón-protón es transportada a la superficie de la estrella por procesos de radiación y convección. Entonces, esta energía es lo que vamos a terminar viendo como luz y sintiendo como el calor de la estrella, bueno, en nuestro caso del Sol. Ese es el ciclo protón-protón. El otro, que sería el CNO, ¿verdad? Que tiene temperaturas que van desde los 15 hasta los 30 por 10 a la 6 Kelvin. Se diferencia de la cadena protón-protón en que, primero, bueno, es predominante en estrellas de masa similar eh, al Sol y en estrellas más masivas. ¿Ok? Es el ciclo predominante, digamos, en las estrellas más masivas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el ciclo CNO es lo que uno llama un proceso catalítico. Entonces, lo que significa, se llama CNO por carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en él el carbono, el nitrógeno y el oxígeno actúan como catalizadores, lo que facilita, o catalizadores que facilitan la fusión de 4 protones en un núcleo de helio. Entonces, el resultado neto del ciclo es la conversión de 4 protones en un núcleo de helio, junto con la liberación de energía en forma de rayos gamma, positrones y neutrinos. Los núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno se regeneran durante el proceso, lo que les permite mantener su papel como catalizadores. Entonces, básicamente ahí ya no voy a andar mucho, ¿verdad? En los pasos del proceso, pero bueno, esos son los dos procesos que ocurren principalmente durante la etapa de secuencia principal. Ahora bien, que ahora vamos a ir, ¿verdad? A ver cuáles son, ¿verdad? Las diferencias de estos procesos en el interior en la etapa de secuencia principal, pero por rango de masas. Entonces, estrellas poco masivas, nos referimos a estrellas cuya masa es menor a 0,5 veces la masa del Sol, lo vamos a tener, ¿verdad? Básicamente son temperaturas centrales que son bajas, solamente queman hidrógeno, la temperatura no es suficiente para quemar helio y son enteramente convectivas, es decir, el proceso de transporte de energía en estas estrellas es un transporte convectivo. Luego, las estrellas con masa entre la mitad de la masa del Sol y 2,5 veces la masa del Sol son estrellas donde va a dominar el proceso protón-protón, poseen núcleos radiactivos y tienen convección en la superficie porque la temperatura disminuye y la opacidad aumenta. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en el Sol. ¿Ok? Luego, las estrellas masivas, que son aquellas estrellas mayores a 2,5 veces la masa del Sol. En ellas domina el proceso CNO, poseen núcleos convectivos, se da convección en el núcleo y fuera del núcleo, la situación, ¿verdad? El transporte es radiativo. Tienen una masa máxima de 90 masas solares porque las más masivas tienen oscilaciones térmicas en sus centros. Recordemos que, bueno, lo vimos la vez pasada, en el diagrama HR, ¿verdad? Las estrellas más masivas van a ser aquellas que están son las que están, ¿verdad? Las que duran menos tiempo en la secuencia principal. ¿Ok? Son estrellas ya evolucionadas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que se llama el límite de Schoenberg-Chandrasekhar. Entonces, después de la fase de secuencia principal,
lo que ocurre es que se forma un núcleo exhausto de hidrógeno en el cual ya no hay producción de energía nuclear. Para que este núcleo se mantenga en equilibrio térmico, no debe haber flujo neto de energía, por lo que debe permanecer en un estado isotérmico. Solo el núcleo es isotérmico y no toda la estrella, siendo así que la masa de este núcleo, que vamos a escribirlo como un M sub C, el C es por la palabra en inglés core, de núcleo, puede tener un valor bajo al cual la configuración de todo el sistema se mantiene estable. Entonces, ¿qué es el límite Schoenberg-Chandrasekhar? Bueno, si la masa sobrepasa este límite, entonces la presión dentro del núcleo isotérmico no puede sustentar el peso de la envoltura. ¿Okay? Y eso marca el inicio del final del objeto estelar. Entonces, aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Es básicamente una relación entre la masa del núcleo y la masa ¿cómo se llama? De todo el sistema, ¿verdad? Si eso es menor que el límite de Schoenberg, perdón, Chandrasekhar, que es 0,37 por la razón de los pesos moleculares de la envoltura y del núcleo al cuadrado, que calculado es alrededor de 0,10. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Ya ocurre el proceso de, ¿cómo se llama? De colapso del núcleo, ¿ok? Entonces, estrellas con masas de hasta 8 masas solares se mantienen con un núcleo de helio en equilibrio térmico, mientras la envoltura de hidrógeno se quema. Cuando el núcleo excede el límite de Chandrasekhar, este se contrae haciendo un gradiente de temperatura que contribuye a la presión para balancear con la gravedad y mantener el equilibrio hidrostático. Estrellas de masas más pequeñas, menores a 2 masas solares, mantienen tanto el equilibrio térmico como el hidrostático, pues usan la presión de degeneración de los electrones. Pero esto es cuando ya son, ¿verdad? Muy enanas blancas, que ese es el final de estrellas de ese tipo, con esa masa de 2 masas solares. Siendo que si el núcleo excede la masa de Chandrasekhar, masa máxima para tener el equilibrio hidrostático, disculpen, el proceso gravitatorio, el colapso, perdón, gravitatorio es inminente. Entonces, una cosa, ¿verdad? Una cosa es el límite de Schoenberg, Chandrasekhar, y otra cosa es la masa de Chandrasekhar, que esta es exclusiva para, ¿verdad? El proceso de evolución de las enanas blancas. Entonces, son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, este límite lo que nos dice es que si el núcleo que queda excede ese valor de Chandrasekhar, se va a contraer haciendo un gradiente de temperatura que va a contribuir para terminar en un balance entre la gravedad y mantener el equilibrio hidrostático. Mientras que la masa de Chandrasekhar, ¿verdad? Es la masa límite a la cual, ¿verdad? Se puede evitar el colapso gravitatorio en una enana blanca. Ok, entonces. Ahora entonces, ¿verdad? Habiendo hablado de este límite, podemos hablar de la evolución por secuencia principal. Entonces, en los procesos por secuencia principal, las estrellas pierden aproximadamente el 40% de su masa. ¿Okay? Entonces, ya para cuando eso, vamos a de nuevo clasificar estos procesos a partir de la masa de las estrellas. Entonces, masas menores a media masa solar
Son estrellas muy pequeñas, no llegarán a la temperatura requerida para quemar el helio y serán básicamente estrellas de helio en la parte final de sus vidas. Entonces, luego de quemar todo el hidrógeno, colapsan en lo que se llaman enanas negras. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con las estrellas de menor masa. Las estrellas de masa entre media masa solar y 2,5 masas solares toman primeramente este camino, ¿verdad? En el diagrama HR. Es decir, pasan de la secuencia principal a la rama de las gigantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El núcleo crece, se va a formar una capa de fusión de hidrógeno y va a tener inestabilidades por falta de temperatura para poder sustentar otras reacciones. Luego el núcleo se va a contraer y entonces la temperatura en el núcleo va a aumentar, pero más bien, ¿verdad? Aumenta en el núcleo, pero en la superficie va a disminuir. Como vemos aquí, ¿verdad? En esta línea celeste, la luminosidad durante esta parte permanece básicamente constante, pero como sabemos, ¿verdad? Leer en el diagrama HR, el radio va a ir en aumento. Entonces, ¿qué ocurre después? Bueno, después la temperatura va a subir, la estrella no se va a expandir y el número de reacciones sí que va a aumentar. Entonces, la densidad es muy alta e inicia la fusión de helio. Es cuando inicia la fusión de helio, le llamamos, o a eso se le llama, el flash de helio. ¿Ok? Una vez que se controla la fusión, lo que va a ocurrir es que lo que va a crecer, ¿verdad? Es un núcleo de calcio, ¿ok? Y entonces ahora va a tomar este otro camino, yéndose hacia la rama de las supergigantes. Entonces, ¿cómo van a acabar? ¿Cómo acaba la vida de estas estrellas? Bueno, lo que se forma es una nebulosa planetaria y en el centro se formará una enana blanca. Ok, entonces, muy bien. Para las masas mayores a 2,5 masas solares o estrellas mayores a 2,5 masas solares, el núcleo se contrae, pero como la densidad es baja, no se va a degenerar. Entonces, la fusión, ¿verdad? El helio no es explosiva como el flash de helio. Y entonces va a tomar este camino hacia acá, ¿verdad? Aumentando, disminuyendo su temperatura y aumentando su luminosidad, ¿verdad? Por la línea de las gigantes. Luego va a permanecer en las gigantes. Va a ocurrir que se va a dar fusión de carbono que va a producir otros elementos como neón, magnesio y oxígeno, es decir, va a ocurrir una nucleosíntesis de elementos y estos se van quemando, dando como resultado liberación de energía y otros nuevos elementos, de tal forma que toma este camino naranja hasta que, ¿verdad? Con grandes cantidades de hierro, las reacciones van a terminar, las reacciones químicas van a terminar y se crea un núcleo de hierro. Las capas se desprenden mediante, ¿verdad? Una supernova tipo 2. Entonces, eso es para estrellas con masa mayores a 2,5 masas solares. Bien, entonces eso me da cabida a hablar de las supernovas. ¿Qué son las supernovas? Entonces, por aquí tenemos una imagen compuesta de la supernova 1987A. Entonces, las supernovas son explosiones de estrellas que alcanzan máximos en luminosidad de 10 a la 9 a 10 a la 10 luminosidades solares. Las remanentes de estas explosiones son visibles como nebulosas brillantes y contienen la materia expulsada. En nuestra galaxia no se ha observado una supernova en los últimos 340 años,
por lo que la mayoría de lo que se sabe de ellas se refiere a fuentes como son extragalácticas, básicamente. Entonces, podemos clasificarlas en un montón de tipos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar aquí de 4 tipos, ¿ok? Entonces, están las supernovas 1A, que se caracterizan porque no poseen líneas de emisión en hidrógeno y aparecen líneas de silicio 2. Luego de meses también van a aparecer líneas de hierro y de cobalto. Ocurren en galaxias de todos los tipos, ¿verdad? Y no es como que están atadas a que ocurrir solo en galaxias espirales, por ejemplo. Son ocasionadas por la explosión termonuclear de una enana blanca que alcanza el límite de Chandrasekhar, ¿verdad? Que es la masa de Chandrasekhar, por acreción de masa en un sistema binario. Entonces recordemos, ¿verdad?, que esta, la tipo 2, es para masas mayores a 2,5 masas solares, porque recordemos que las que se siguen enanas blancas son las que están entre 0,5, son las estrellas cuya masa en secuencia principal son las de 0,5 masas solares y 2,5 masas solares, ¿ok? Entonces estas tipo 1A son las que ocurren después del proceso de enana blanca allí en el rango medio de masas. Son en promedio las más luminosas de las supernovas. Luego tenemos las supernovas tipo 2A. Entonces, esas son dominadas por líneas de emisión en hidrógeno. Ocurren en los brazos espirales de las galaxias, donde ocurre básicamente la formación estelar. Recordemos, de hecho, pueden ver las diapositivas más iniciales de esta presentación y allí podrían ver o repasar las clases de formación estelar. Y ahí podrían ver que uno de los catalizadores del proceso de formación estelar básicamente es la radiación debido a supernovas de este tipo. Corresponden a la explosión de estrellas masivas con ciclos de vida cortos. Son los tipos de supernova más comunes y se subclasifican de acuerdo a sus curvas de luz, es decir, a las gráficas de magnitud en función del tiempo después de su iluminación máxima, en, por ejemplo, tipo 2P, tipo 2L, tipo 2B y tipo 2N. Luego tenemos las supernovas tipo 1B y 1C, que estas lo que presentan son fuertes líneas de helio en el espectro que no aparecen en el tipo, dice 1C, pero sería 1A. Ambas no tienen líneas de hidrógeno y presentan líneas fuertes de oxígeno, calcio y magnesio. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la energía del colapso del núcleo y de explosión de supernova. Entonces, digamos, nosotros llamamos a la energía gravitacional liberada durante el colapso del núcleo como E sub GR, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la energía gravitacional va a ser la energía gravitacional del núcleo, ¿verdad? Básicamente con cuando tenemos un radio inicial del núcleo sin contraer, menos la energía potencial o la energía gravitacional del núcleo cuando ya está en su estado final, digamos, contraído. Eso a grandes rasgos, ¿verdad? Como este R final es mucho, mucho, mucho menor que el R inicial, entonces esto se puede, en teoría, se puede aproximar simplemente a este segundo factor, ¿ok? Porque es básicamente varios órdenes de magnitud diferente, pero bueno, vamos a ver que vamos a hacer un problema en el que no es tan así, entonces ahorita lo vamos a poner en práctica. Entonces, durante la etapa inicial, el núcleo está rodeado por un envolvente. La energía necesaria para expulsar ese envolvente es una fracción muy pequeña de la energía gravitacional liberada en el colapso. Entonces, la forma de calcular la energía para expulsar la envolvente es a través de esta integral. Es decir, menos la integral desde la masa
¿verdad? Inicial hasta la masa del núcleo de básicamente el potencial, el diferencial de potencial gravitacional. Y eso, ¿verdad? Dependerá básicamente de las condiciones iniciales del problema. Otra parte de la energía del proceso se refiere a la energía cinética para la eyección del material en la explosión, es decir, cuando la cuestión explota, una supernova, o sea, nosotros podemos preguntar cuánta energía es básicamente se transfiere, ¿verdad?, en energía cinética para que el material sea eyectado. Entonces, para una supernova tipo 2 típica, se puede relacionar la energía de radiación con la energía cinética liberada a través de esta ecuación. Entonces, vean que la energía de radiación es básicamente un 1% de la energía cinética que ocurre en la explosión. Sin embargo, y eso es importante tenerlo en cuenta, siempre va a ocurrir que la energía en el colapso, que se libera en el colapso gravitacional, siempre va a ser mucho mayor tanto a la suma de la energía por radiación más la energía cinética, digamos, durante la explosión, más la energía requerida para disolver la envoltura que está alrededor del núcleo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Déjenme nada más tomarle foto. No. Ok, dice así, dice, originalmente una estrella que pasa por todo el proceso descrito para construirse en una supernova tipo 2, perdón, originalmente una estrella pasa por todo el proceso descrito para construirse en una supernova tipo 2. La energía necesaria para expulsar su envoltura en esta etapa es de 2,5 por 10 a la 50 ergios. ¿Ok? Entonces, ergios es una unidad de energía que no estoy seguro si han utilizado, pero bueno, básicamente está en el sistema CGS y entonces en vez de julios se utilizan ergios. El núcleo en esta etapa final tiene un radio de 1,5 por 10 a la menos 5 radios solares. Y la energía radiada en la explosión es de 5 por 10 a la 30 ergios. Entonces, punto A, si la energía gravitacional liberada es de 2,5 por 10 a la 53 ergios y el radio inicial del núcleo es de 3 por 10 a la menos 3 radios solares, ¿cuánto es la masa del núcleo en masas solares? Parte B, si la razón de energía liberada gravitacionalmente y la energía radiada es de 10.000, ¿cuál es la velocidad de eyección en la explosión? Ok, entonces vamos a ir a la pizarra. Y díganme si ahí están viendo el ejercicio. ¿Lo están viendo? Sí. Chicas, chicos. Se ve la pizarra. Voy a asumir que sí. Es que no me dicen si sí o si no. Ok. Entonces. Entonces, para la parte A, lo que vamos a hacer es básicamente calcular cuánto es. Vamos a obtenerlo de
la expresión para la energía gravitacional liberada en la contracción del núcleo. Entonces, vamos a ver, para la parte A, dice que la energía gravitacional liberada va a estar dada por, básicamente, ¿verdad? Si tomamos la expresión que vimos ahora, es la constante gravitacional por la masa del núcleo cuadrado por 1 sobre el radio final del núcleo menos 1 sobre el radio inicial, bueno, del núcleo inicial antes del colapso. Entonces acá esto básicamente es nada más manipular un poco la expresión, es decir, ustedes despejan de acá cuánto es la masa del núcleo, pero para eso esto va a quedar así. Ok. Y entonces la masa núcleo al cuadrado les va a quedar la energía gravitacional liberada entre la constante gravitacional por el radio del núcleo final, por el radio del núcleo al inicio, entre el radio del núcleo inicial menos el radio del núcleo al final. ¿Ok? Pues claro, aquí, bueno, la energía nos la están dando Energios, entonces nosotros deberíamos de, para poder utilizar la constante gravitacional, bueno, ya sea pasar a Energios a Julios o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer esa conversión de la constante gravitacional porque es útil, ¿verdad? Para estos problemas, saber cuánto vale G en unidades de Energios por radio solar entre masa solar al cuadrado, sobre todo porque me piden la masa del núcleo en masas solares. Entonces, vamos a poner aquí como un segundo paso la conversión de G. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en unidades del SI el G es 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado, pero voy a dividir ese Newton por metro cuadrado por Newton por metro entre kilogramo al cuadrado. Es decir, que esto realmente es equivalente a decir que la G está en 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro de julio por metro sobre kilogramo cuadrado. Entonces, nuestro objetivo es pasar de julio por metro sobre kilogramo al cuadrado a ergio por radio solar entre masa solar cuadrada. Ok, entonces vamos a hacer la conversión para poder utilizar la ecuación de arriba. Entonces, 6,77 por 10 a la menos 11 julio por metro sobre kilogramo cuadrado por, pueden buscarlo en tabla, pero un ergio es
1 por 10 a la menos 7 julios por, bueno, la relación entre masa solar y kilogramos. Un kilogramo es 5,02 por 10 a la menos 31. Perdón, masas solares. Lo elevamos al cuadrado por un radio solar entre, esto sería 6,96 por 10 a la 8 metros. Ok. Pues una vez que ustedes hacen eso, descubren que en las unidades estas, ¿verdad? La constante gravitacional es 3,8 por 10 a la 48 ergios por radio solar entre masa solar al cuadrado. Estoy haciendo así las cosas. Como un tercer paso, ya evaluamos, ¿verdad? La expresión. Tenemos que la masa del núcleo es esto que está acá. Ok, entonces una vez que ustedes evalúan eso con ese G, eso les va a dar que la masa al cuadrado del núcleo es de 0, masa al núcleo cuadrado de 0,992 masas solares al cuadrado. Y bueno, si le sacan raíz, les va a dar que la masa del núcleo es de casi una masa solar de 0,996 masas solares. Okay. Chicas, chicos, denme un momento, necesito ir a ver una cosita. Ya vuelvo en menos de 3 minutos, ¿de acuerdo?
Ok, disculpen. Bueno, entonces, eso sería la masa del núcleo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Y luego nos dicen, si la razón de energía liberada gravitacionalmente y la energía radiada es de 10.000, ¿cuál es la velocidad de eyección de la explosión? Entonces, para esa parte, lo que vamos a hacer es tomar cuenta lo siguiente. Vamos a tomar esa relación. Y decir, me están diciendo que la energía gravitacional es básicamente 10.000 veces la energía radiada. Entonces, como ya sabemos cuánto es la energía gravitacional liberada, esto nos va a dar 2,5 por 10 a la 49 Hz. Entonces, recordando que esto es una supernova tipo 2, okay, entonces para una supernova tipo 2, yo siempre puedo decir que la energía de radiación de la supernova es igual al 1% de la energía cinética en la explosión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Esto no es la energía gravitacional liberada, esta es la energía de radiación. ¿Ok? Entonces se despeja aquí, se divide la energía gravitacional liberada entre 10.000, perdón, y se obtiene esto de acá. Entonces decía que para una supernova tipo 2 siempre podemos decir que alrededor del 1%, ¿cómo se llama? Que la energía de radiación, ¿verdad? Es el 1% de la energía cinética que ocurre en la explosión de supernova. De tal forma que yo puedo decir que la energía de radiación perdón, puedo decir que la energía cinética de la explosión de la energía de radiación entre 0,01. Y ya tengo cuánto es la energía de radiación gracias a la relación que me dan con respecto a la energía gravitacional liberada. Por tanto, entonces, la energía cinética va a ser igual a 2,5 por 10 a la 51 Hz. Muy bien, entonces ahora simplemente hacemos lo de toda la vida. Decimos que la energía cinética va a ser un medio de la masa, ¿verdad?, de todo el núcleo por la velocidad del material al cuadrado, y pues despejamos la velocidad. Sería 2 energía cinética entre la masa del núcleo raíz cuadrada. Y bueno, usando las unidades que tenemos, pues esto me va a dar en unas unidades un poco raras porque me da 7,10 por 10 a la 25
Hertz al medio entre masas solares al medio. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer una conversión, ¿verdad? Claramente, para que la velocidad esté en por lo menos unidades de, vamos a encontrarlo en metros sobre segundo y luego lo pasamos a kilómetros sobre segundo. En teoría, en las explosiones de supernova, las la energía de eyección, o bueno, la velocidad de eyección debería ser de alrededor del orden de 10 a la 4 kilómetros sobre segundo. Entonces vamos a ver si eso se cumple. La velocidad es 7,1 por 10 a la 25. Entonces tenemos energía sobre masa solar por 1 por 10 a la menos 7 julios dividido, bueno, eso es un energía por 1 kilogramo, 5,02 por 10 a la menos 31 masas solares. Todo esto al medio. Entonces, una vez que ustedes hacen eso, la velocidad es igual a 1,59 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Entonces, haciendo el factor de conversión, es de 1,6 por 10 a la 4 kilómetros sobre segundo. Muy bien. Entonces ven que si me da, bueno, vamos a ponerlo aquí. 1,6 por 10 a la 4 kilómetros sobre segundo. Ok, entonces, volviendo a la presentación. Ok, bueno, habiendo visto, ¿verdad? Estos procesos en las supernovas, calculado, por ejemplo, la velocidad de eyección y demás, podemos hablar entonces de los remanentes degenerados. Entonces, uno de los principales remanentes es el de las enanas blancas. Entonces, ¿qué son las enanas blancas? Bueno, son el final de la vida para estrellas de masa entre 0,5 y 2,5 masas solares. Tienen aproximadamente la masa del Sol en el tamaño de la Tierra. Sus temperaturas van desde 5.000 hasta 80.000 Kelvin. Llegan al límite de Chandrasekhar, del cual hablamos anteriormente. Entonces la presión de las capas exteriores es soportada por la presión de degeneración de los electrones. Esa es la enana blanca. Luego tenemos las estrellas de neutrones. Entonces, cuando las estrellas masivas llegan al final de su vida, tienen un núcleo de hierro, la presión de degeneración de los electrones
no logra soportar la presión de las capas exteriores y colapsa. Entonces, la configuración de átomos desaparece cuando, dando lugar, a un núcleo compuesto solo de neutrones. Entonces, es la degeneración de los neutrones y no los electrones, como ocurre en las enanas blancas, la que detiene el colapso. Este rebote es tan violento que desprende las capas exteriores, explotando así en lo que se llama una supernova tipo 2. Lo que queda es el núcleo de neutrones con una nebulosa remanente de supernova alrededor. Entonces, luego, bueno, tenemos los púlsares, ¿verdad? Que son estrellas de neutrones girando muy rápidamente y emitiendo en frecuencias de radio. En el centro tenemos, por ejemplo, aquí, esta imagen de acá, tenemos la nebulosa del Cangrejo, en la cual, ¿verdad?, se encuentra una estrella pulsar. Y bueno, tal vez el objeto, uno de los objetos más fascinantes de toda la astronomía y la astrofísica, que son los agujeros negros, ¿verdad? Entonces, cuando las estrellas contienen masas superiores a varias veces la masa solar, incluso la presión de los neutrones degenerados no está en condiciones de oponerse a las fuerzas gravitacionales. Es decir, cuando ya ni siquiera, ¿verdad? Se puede formar una estrella de neutrones, porque los neutrones no son capaces de evitar el colapso, y ya nada puede tener la compresión o el colapso de la estrella, lo que se forma es un agujero negro. Entonces, ¿verdad? Un agujero negro es ese objeto fascinante del cual no puede escapar nada, ni siquiera la luz. Probablemente cuando va a la parte de relatividad general con el profesor Gerardo Lacey, lo verán más a detalle, pero bueno, en el interior de la esfera está limitada por un radio, el cual llamamos radio de Schwarzschild. La velocidad de la caída de la sustancia, ¿verdad?, o de los alrededores hacia el centro, al igual que la densidad, son tan grandes que las leyes clásicas, como la ley de Newton, de la física, dejan de cumplirse. Y es necesario aplicar las leyes de la teoría general de la relatividad. Entonces, el radio de esta esfera se aproxima a un valor R sub G. Es ahí, eso le llamamos el horizonte de eventos o el horizonte de los sucesos. Ese radio es básicamente 2 veces la constante gravitacional por la masa entre la velocidad de la luz al cuadrado. Y chicos y chicas, básicamente con eso termino la parte de evolución estelar. Esto era lo que tenía preparado para hoy. Hoy la clase se hizo más corto de lo deseado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la segunda clase de esta semana voy a hacer una presentación rápida sobre el sistema solar. Chicas y chicos, básicamente les voy a agradecer a ustedes 4 por estar aquí en el horario de clase, ¿verdad? He notado que durante todo el semestre, bueno, no sé si por mí, probablemente, no estoy muy seguro, pero bueno, la población ha ido decreciendo conforme ha avanzado el semestre. También, ¿verdad? No sé si es que tienen otras clases presenciales el día de hoy o no sé muy bien qué es lo que ocurre, ¿verdad? No sé si es que está muy atravesado este curso. Pero bueno, como les digo, les agradezco mucho que se sigan conectando a la hora que es el curso. Me parece que es una cuestión de respeto hacia el profesor y me alegra mucho. Dicho esto, la segunda clase de esta semana va a ser asincrónica, es decir, no vamos a hacer la clase el jueves a las 3 de la tarde, sino que ustedes saben que dentro de nuestros estatutos, como este curso es virtual, permite que una cierta parte sea virtual asincrónica y se avise con cierta antelación. Pues bien, estoy avisándolo con cierta antelación. La clase del jueves va a ser asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que para las 5 de la tarde del jueves
voy a haber subido el video de la clase y ya con eso, ¿verdad? Terminaría mi participación en lo que sería este curso. De nuevo, les agradezco mucho a las personas que sí se conectaban y que sí ponían atención y demás, y a quienes me hicieron preguntas en consulta y todo lo que corresponde. Entonces, como les digo, bueno, la clase de hoy resultó extremadamente corta, no lo esperaba así, pensé que iba a durar más resolviendo el problema, pero es un problema relativamente sencillo. Nada más recordarles entonces que la actividad de aprendizaje la extendí un poco más para mediados de la Semana Santa, para que lo puedan hacer, porque los del 10 al 14 Tech Digital no va a estar funcionando, y que la segunda tarea la tendrían que entregar a más tardar el 22 de abril a medianoche. Entonces, espero que tengan una bonita tarde y hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Que estén bien y que les vaya bien. Adiós. Muchas gracias, profe. Sinceramente, yo he disfrutado bastante este curso. Gracias. Igualmente, Okay, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Que estén bien y que les vaya bien la segunda parte del curso. Bueno, profe, que tengan buena tarde. Muchos éxitos.